Es un enorme placer recibir a Karen Montalva aquí en Este es el Plan, desde Asertiva Estudios, por las plataformas digitales y en Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar contigo hoy día. Bueno, para mí también es una enorme felicidad, sobre todo por lo que nos dejás luego de cada participación. Hemos hablado contigo en la radio y con foco en este segundo libro me gustaría comenzar de todas maneras con lo que te inspiró a ti como mujer Mm. a tratar de darle instrumentos y herramientas a otras mujeres. ¿En qué momento de tu vida sentiste que tenías eso para dar? Hace como 12 años me encontré con la historia de mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Fue como mirar hacia atrás y darme cuenta que ellas tres habían trabajado para mujeres. Imagínate, en 1900, al comienzo de 1900, mi bisabuela tenía un taller de modas. Mi abuela trabajó como asistente social de muchas mujeres con situación de vulnerabilidad. Y mi madre tuvo una fábrica de pelucas y después una empresa de ropa para mujeres. Entonces, cuando yo vi esta línea genealógica hacia atrás, dije, wow, qué interesante, ¿y dónde estoy yo acá? Entonces, sentí el llamado en ese momento, 12 años más o menos, 15 años por ahí, dije yo, tengo que unirme a esta línea genealógica. Y sentí un llamado y ahí trabajé un tiempo en un blog, cuando recién los blogs estaban comenzando, y un blog de mujeres. Pasaron muchas cosas en mi vida después de ese momento. Prácticamente pasaron 10 años hasta que el año antepasado yo ya empecé, dije, este llamado ya estaba demasiado fuerte en mi corazón, dije, tengo que escribir. Y ahí nace la idea de un libro para mujeres, pero al principio no sabía muy bien, sabía cuál era el propósito final, pero no sabía cómo lo iba a construir. Y empecé a unir las piezas. Y así pasa cuando tenemos a veces una idea que la tenemos un poco borrosa, pero tenemos una sensación de que por ahí va. Y entonces empecé a tomar algunos elementos y empecé a armar el rompecabezas hasta cuando ya tuve la estructura. Y bueno, el libro lo escribí en 6 meses, fue bastante rápido. ¿Dónde estuvieron las principales dificultades cuando quisiste tomar este vuelo? ¿En las mujeres o en los hombres? En mí, no ni en los hombres ni en las Qué mujeres. interesante respuesta, porque a veces se dice, miren que las mujeres son tremendas con sus propias congéneres. Y muchas veces ahí está la principal traba. Dicen, bueno, aquello del hombre que todo lo condiciona no es tan así. En un mundo de mujeres a veces hay que también andar como a los pechazos. Por eso te lo preguntaba. Yo creo que como seres humanos tenemos desafíos, o sea, si nos ponemos a pensar hoy día hay desafíos hombres con mujeres, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y toda la diversidad hoy día, ¿cierto?, que hay de orientaciones sexuales, o sea, y de géneros. Yo creo que los mayores desafíos los tenemos nosotros con nosotros mismos. Por eso tu respuesta, o sea, tu principal desafío O fuiste tú sea, misma. claro, claro, porque por un lado, a ver, uno de los desafíos que yo tuve cuando empecé a escribir era, yo pensé, ¿voy a abrir mi historia personal o no la voy a abrir? Y ese fue un primer obstáculo al escribir el libro, porque abrir mi historia significaba mostrar mi vulnerabilidad, significaba entrar y yo también como ingresar nuevamente, volver a vivir como... Recordar es volver a vivir algunos momentos que habían sido muy dolorosos para mí y que si yo decidía colocarlos en el libro tenía que recordarlos, tenía que entrar a los detalles. Entonces me debatí y procrastiné por meses. Yo creo que como unos 4 meses y lo escribo o no lo escribo, voy o no voy, O hasta sea, que, la necesidad de exorcizar todo aquello malo que te había pasado. claro, de alguna forma de transmutar. Transmutar. Sí, o sea, y creo que lo decía Marcela Serrano, ¿cierto? Escritora chilena, Ujú. decía que las historias son una forma de sanar. Entonces, tú cuando visibilizas, cuando cuentas, cuando sacas afuera, escribir es terapéutico, definitivamente. Ahora, no está toda mi historia ahí. Hay una parte de mi historia que la voy a escribir en una novela, porque la voy a escribir con otros personajes. Para, Es dis- lo que para, hacen, disi- es lo que para hacen generalmente disimular, los sí, claro. es lo que hacen generalmente los Ujú. escritores, ¿cierto? Claro. Que después tú Instalar en el otro todo lo que nos pasó a nosotros. claro, porque a veces no puedes en el fondo, por distintas razones, no puedes o decides no hacerlo, Claro. visibilizar o exponer quizás a personas que han sido parte de tu vida. Karen, ¿cuál fue ese momento
en el que la vida te tuvo de rodillas, implorando cambiar, implorando mejorar. Eso que después tratas de traducirlo ya sea en el libro o en ese futuro libro sobre tu vida personal. Uf. Creo que uno de los momentos, hay dos momentos muy, muy duros en mi vida. Un primer momento es el momento en que fallece mi padre hace 10 años, 9 años. El próximo año van a ser 10 años. Él fallece en un momento en el que yo sentí que yo más lo necesitaba. Tuve una relación con mi padre exquisita, o sea, padre y madre. Tuve dos padres coaches, o sea, realmente que me entregaron todo. En gran parte soy la mujer que ellos cultivaron desde niña y desde joven. Y mi papá se fue joven. Entonces, 73 años tenía. Y él se va y fue súper inesperado. Entonces, vivo un duelo, un primer duelo muy difícil, porque yo estaba pasando también mi divorcio justo 6 meses antes de un matrimonio largo, de mi primer matrimonio con 4 hijos. Entonces estaba en medio de todo el torbellino, de toda la complejidad de lo que significa un matrimonio complejo, además, un divorcio complejo. Y mi padre fallece. Entonces fue un momento muy, muy difícil. Relato parte de ese episodio y todo lo que también aprendí del duelo de mi padre, de todo lo que logré rescatar, de todo aquello que logré entender después de que él se fue, y cómo eso también cambió algo en mi interior. El segundo momento no te lo voy a contar. Está muy bien. No te lo voy a contar porque está en el libro. Claro. Además, lo tienes que leer. No vamos a spoilear. De ninguna manera vamos a cometer ese ultraje. Lo voy a leer. Karen, y volviendo sobre esa figura paterna tan potente, tan fuerte, es que me lleva a preguntarte por lo que seguramente te preguntarán todo el tiempo. ¿Qué es hoy el feminismo para vos? Y la contracara, el machismo. ¿En qué forma se expresa? ¿Cómo lograr conciliar lo que decías al comienzo? Tenemos que transitar juntos por este mundo. ¿Cuál es tu consideración en particular del feminismo? Sí. Que está tan rodeado de polémica siempre, ¿no? Siempre va a estar rodeado de polémica cuando por tantos años ha habido desigualdad, ¿cierto? Las mujeres no hemos tenido el lugar que siempre deberíamos haber tenido y que quizás en algún momento, de hecho, en algún momento tuvimos. El feminismo es es un grito a voces, es un grito gigantesco a voces a nivel mundial que no parte ni conmigo ni con las mujeres de mi generación, sino que parte desde siempre. Pienso que o sea, si uno se pone a hablar de feminismo, hay muchas corrientes, o sea, no es posible decir, mira, esto es feminismo, hay muchas corrientes, hay un arco iris gigantesco de tendencias dentro del mismo feminismo. Y el feminismo, como lo concebís, incorpora al hombre, obviamente. Yo siento que me gusta hablar de poner a las personas y darles valor. Creo que de alguna forma también el feminismo, el machismo son etiquetas para entender una problemática de desigualdad, de injusticia, de abuso. Pero como siempre repito, son posturas, son creencias, incluso son ideologías que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún poder si nosotras no trabajamos esas diferencias en lo íntimo. O sea, uno puede estar marchando toda la vida, ¿cierto?, por las marchas feministas o qué sé yo, todas las marchas, pero si tú no haces cambios en el cuadrante pequeño en el que tú estás, si tú como mujer dejas que te callen en una conversación, si tú como mujer aceptas que un jefe se sobrepase contigo, si tú como mujer o como hombre, porque hombres también hay abuso hacia hombres, en menor cantidad por supuesto, en cantidad, pero sí también.
cuando tú comprendes que en realidad el trabajo más importante es el que tú tienes que hacer en tu propio círculo. Claro que es importante visibilizar, claro que es importante marchar, claro que es importante poner las temáticas en la mesa, pero eso no tiene ningún sustento, ninguna validez si tú no trabajas en tu propia vida. Y ese yo creo que es mi llamado, ese es mi trabajo, ¿me entiendes? Mucho de eso está planteado aquí en Soy Monarca, trabajar desde tu propia vida para asumir ese empoderamiento, que es una palabra que empleas mucho también en el libro. Empoderamiento, poder. Hacerme poderosa. ¿Poderosa de qué? Poderosa de hacer cambios, poderosa de tomar decisiones, poderosa de construir, de dibujar tu vida. He escuchado a tantas mujeres con frases como, no, es que esto es lo que me tocó. No, es que en realidad no puedo salir de acá. No, es que... Entonces es como una continua queja, una continua poner el peso en los demás, en las circunstancias, y no tomar acción. Si esto no te gusta, haz el cambio. Si te sientes incómodo, va y toma acción, pero no esperar, ¿cierto? Que las cosas, como esa frase, ¿no? Yo estoy esperando que las cosas pasen. Las cosas no van a pasar por arte de magia. Tú vas a hacer esos cambios y tú vas a darle forma finalmente a tu vida. Interesante, porque además mencionás con insistencia ese concepto de darte valor. Si no te valoras primero tú, es muy difícil que puedas llegar a cobrar la dimensión de lo que puede representar tu propia vida en la de los demás, ¿no? Y me estoy refiriendo a la familia, a los matrimonios, a las amistades. Hay mucho de eso, ¿no? Reivindicar el valor que cada uno tiene. Totalmente. Reivindicar el valor que cada uno de nosotros tenemos en cosas simples. La vida a veces la hemos complejizado, ¿sí? Vivimos corriendo, lo decís ahí también. Vivimos corriendo, imagínate, incluso yo pensaba, el otro día pensaba, ¿por qué le llamamos a las profesiones carreras? Mira algo que lo tenemos tan incorporado, no, en la carrera profesional. ¿Por qué es carrera? ¿Por qué no se llama de otra forma? Mira, que lo tenemos tan incorporado, y en cómo te ha ido en tu carrera profesional. ¿Por qué es carrera? ¿Por qué no puedo decir viaje? ¿Por qué no le puedo dar un significado diferente? ¿Por qué no le puedo decir, mira, cómo te ha ido en tu aventura profesional? Que suena diferente. Una carrera, yo estoy compitiendo. Entonces, darnos valor significa también meditar cómo estamos viviendo las áreas de nuestra vida. Hay 3 áreas, podemos, digamos, profundizar en esto, pero hay 3 áreas de nuestra vida: nuestro trabajo, nuestras relaciones y vínculos, y nosotros mismos. Y en algún momento tenemos que ir reflexionando de cómo vamos viviendo, ¿cierto?, cada una de estas áreas de nuestra vida y cómo nos damos valor en cada una de estas áreas de nuestra vida. La combinación del equilibrio, ¿no? Que en definitiva termina siendo eso. Karen, muchas gracias no solo por el libro que tenemos acá, sino por el que vendrá, por tus conferencias en todo el mundo. Estás en Uruguay, para nosotros es un privilegio que estés aquí, porque has recorrido el mundo entero prácticamente, ¿no? Y en esa recorrida, ¿cuál es la pregunta que no falta? Cuando te enfrentas a una mujer que viene y se desnuda espiritualmente ante ti, ¿cuál es la pregunta que no falta nunca? ¿Que yo le hago a ella o que ella me hace a mí? ¿Qué ella te hace a ti? Oh, qué buena pregunta. Déjame pensar unos segundos. Porque tú decías, muchas vienen con aquella cuestión de, bueno, es lo que me tocó. Y me imaginaba a alguien preguntándote, ¿qué hacer para cambiar esto? Sí. A ver, no hay una sola pregunta. Mi respuesta sería: no hay una sola pregunta, porque pero sí te podría decir que hay una necesidad gigantesca de las mujeres de conectarse con ellas mismas. Yo siento que hay muchas mujeres desconectadas de su sentir, de sus pensamientos, de su vida, y pienso que lo que más se repite y lo que veo en distintos lugares es esta necesidad de volver a sentirse ellas, de volver a conectarse, de volver a mirarse, de volver a acogerse, de volver a abrazarse. Y cuando las mujeres estamos bien
con nosotras, entonces empezamos a irradiar eso. Ujú. Karen, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias, Dani. Y además está aquí en Uruguay, en cualquier librería. Soy Monarca, que lleva la K de Karen Montalva. Muchas gracias. Gracias, Dani.